Muchísimas gracias, Moejara. Bien, estamos haciendo una pequeña introducción del guaraní y la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque a veces pareciese que es un gran desconocido el guaraní, nuestro idioma, pero en su historia. Si tenemos en cuenta estos datos de los grupos guaraníes que existían en la región oriental cuando llega el europeo, realmente nuestro idioma, ¿de cuál de estos grupos quizás provenga? Bueno, antes que nada hay que mencionar acá unos antecedentes. No tenemos que perder de vista el trabajo hecho por la doctora Sutnik, por Branislava Sutnik, en compañía de Miguel de Cesare, donde Sutnik habla de las famosas 3 corrientes migratorias, que calculando ella 60.000 años atrás, por el actual estrecho de Bering, entra la primera corriente migratoria que venía del Asia. Ella decía de origen siberiano, proto-siberiano, proto-malayo, proto-siberiano, de la zona de Mongolia también. Llegan a América y 60.000 años atrás, ella encontró individuos con esas características en el territorio paraguayo actual. La segunda corriente de la cual ella habla, aproximadamente unos 40.000 años, es la de origen de la zona de Malasia, origen proto-malayo. Entran a América por el centro, dice ella, grupos de navegantes que se desplazaban y por cuestiones meteorológicas, entonces se iban desplazando hasta llegar a América. Y el tercer grupo, del cual tenemos noticias justamente a través de Sutnik y de otros más, es que hay una tercera corriente migratoria que llega a América 20.000 años atrás más o menos, y que ingresan de origen australoide o australiano, que ingresan a América por la isla de Pascua y finalmente también llegan a Paraguay. Ese guaraní que nos llega hasta nosotros, si nosotros mirásemos al pasado, ¿sería el de los carios o cuál sería? Para tener una idea de la raíz del origen. Sí, está muy vinculado al guaraní de los carios, ¿verdad? De hecho, siempre tenemos que partir de ciertas comparaciones. Es lo mismo que yo lea al cantar del mío sí, o por lo menos intente leer, ¿verdad? Ese castellano de 1500 obviamente no se parece ya mucho al castellano que hoy hablamos. También el guaraní hubo una serie de incorporaciones, de omisiones, de palabras desfasadas que quedaron ya prácticamente desaparecidas, muchas de ellas. Han quedado algunos rastros en lo que hace, por ejemplo, la toponimia. En los topónimos nosotros podemos encontrar palabras muy antiguas y todas en guaraní, obviamente es guaraní, ¿verdad? Lo que hubo es, o se dio en el transcurso del tiempo, una especie de regionalización, una formación de variedades dialectales. Se dio en Brasil, se dio en Bolivia el guaraní tiene acento llano. Por ejemplo, la parte fonética, el guaraní que hablan los correntinos, por ejemplo, es decir, chache, dicen chache, ejicheve, ejichupé, chamigo. Bueno, pero al fin y al cabo se entiende el guaraní, ¿verdad? No, en ese sentido, hay un aspecto fonológico, morfológico y sintáctico que el guaraní, pese inclusive a que nunca fue enseñado, y que comienza a ser escrito a partir de la colonia, de la presencia de los misioneros, pese a todo ello, mantuvo una identidad muy fuerte, ya que es inclusive una lengua diametralmente opuesta al castellano. Lo notable es que pese a todo tipo de persecuciones, de represiones, de intentos de aniquilamiento, el guaraní persistió y permanece. No tenemos que perder de vista ya el primer intento en tiempos de la colonia, al intentar catequizar en castellano y al no poder hacerlo, tuvieron que buscar una lengua más usada que resultó ser el guaraní, la famosa lengua general o lengua giral que dicen los brasileños. Posteriormente, ya en tiempos previos a la guerra de la Triple Alianza, quedó en la historia tristemente las palabras de Bartolomé Mitre que decían: si queremos destruir a Paraguay, tenemos que destruir primero al guaraní. Termina la guerra del 70, la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, y ¿qué pasó? 7 días después, el 8 de marzo, por una disposición del gobierno de ocupación, dispone la prohibición del uso del guaraní en las instituciones educativas.
Detrás de eso ya vienen los maestros formados, en su mayoría en la Argentina, en Paraná, que llegaron acá con la famosa palabra guarango. Guarango, sinónimo de ignorancia, sinónimo de barbarie, sinónimo de todo aquello que era negativo. Y que, bueno, aquel que era descubierto era guarango en los primeros tiempos. Y luego ya como eso tampoco funcionó, llegaron los castigos físicos. El yurupete, el golpe en la boca, el ñemuñizum, arrodillar a la persona por hablar guaraní, el correr del patio de la escuela diciendo no hablaré más guaraní. Es decir, esa campaña contra el guaraní tuvo su momento álgido, duro, complicado, y recién en este tiempo posterior a la guerra del Chaco es que el guaraní gana prestancia y gana una fama diametralmente opuesta a la que hasta antes de eso tenía, como que era la lengua de la gente salvaje, del indígena, del campesino. Bueno, eso se supera. Y entonces, volviendo un poco a lo que decías, ese mestizaje se da y se da de una manera forzada, por supuesto. Los españoles llegaron acá y embarazaron a cuantas mujeres encontraron, y dentro de la irresponsabilidad que tuvieron, embarazaban a las mujeres y se mandaban a mudar. Las criaturas que nacían de las mujeres indígenas hablaban ¿qué idioma? ¿Español o castellano? ¿Hablaban inglés o francés? No, hablaban guaraní, que era el idioma de la madre, el idioma materno. Y ese fue el primer principio que ayudó a perpetuar al guaraní. Madres guaraní hablantes que tuvieron a sus hijos y a quienes solamente pudieron educar, acurrucar, acompañar, alimentar en el idioma guaraní. Ellas no hablaban otro idioma. Esa es una cuestión importante de mencionar en la historia, Julián, por el hecho de que si comparamos ese idioma entonces con el de ahora, mucho no cambió. Tal vez la fonética, uno de esos casos, decimos hoy Paraguay, y la palabra correcta es Paraguay. Decimos hoy Amapay, que es Amapay. Decimos Tapiracuay, que es Tapiracuay. Decimos Tacuarí, que es Tacuarí. Decimos Uruguay, que es Uruguay. El acento final agudo es el característico guaraní. Es uno de esos aspectos que se perdió. Muchas palabras también ampliaron su campo semántico. Originalmente la palabra caraí en el mundo guaraní hasta hoy significa tener derechos cívicos. Una persona, un niño, una niña de 6 años para arriba, una vez que pasaban por una ceremonia, se convertían en caraí los niños y en cuñacaraí las niñas. Hoy para un paraguayo caraí es señor y cuñacaraí es señora. Pero en el mundo guaraní, caraí es tener derecho a estar entre los adultos. De allí se le practicaba la perforación del labio al varón y se le aplicaba un palillo de curupicají, y ese palillo conocido con el nombre de tembetá. Todos los niños que tenían ese palillo colgado en el labio inferior y participaban de la ceremonia social que es religiosa, que hasta hoy se llama Ñemboje Yeroquí, entonces ellos eran considerados caraí. Los otros niños que todavía no tenían, obviamente no podían participar de ciertas partes o de la ceremonia. Y las niñas usaban y usan hasta hoy el nambishán, que hoy la palabra original es nambishani, perforación en la oreja. Con eso se identificaba a la mujer que ya era caraí y al niño que era caraí con el tembetá. Caraí significa en guaraní tener derecho a participar en las actividades de los adultos. ¿Qué hace la iglesia en ese gran proceso de decir la tradición cristiana guaraní? ¿Qué hace? Adopta palabras, y por aproximación encuentran que eso que los guaraníes hacían, que era el caraí, como una especie de bautismo, toman para decir bautismo y se dice mongaraí. Hasta hoy alguien ve a una que te dice Gabi Caraíma, y puede ser un varón o puede ser una niña. Y Caraíma permite cuñaí, Caraíma permite ahí. Y allí te puede notar el sentido de la palabra. El niño bautizado con derecho a ir a hacer la primera comunión, la confirmación, a contraer nupcia, a la extremaunción, necesariamente tenía que pasar por el mongaraí. Bueno, esas son palabras que de aquel tiempo hasta hoy se siguen usando. Y se fueron creando, obviamente, nuevas palabras con el transcurrir del tiempo, y otras quedaron en desuso.
Qué interesante, profesor, cómo es que se produce una aculturación y obviamente una adaptación también de los significados para de alguna forma que el idioma siga teniendo vitalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta vamos a ir hablando justamente sobre estos recovecos de nuestra historia que a veces no están mencionados en los libros de historia, pero que forman parte de nuestro día a día por ser un elemento de nuestra cultura. A la vuelta, más sobre el guaraní. El grupo británico es más. Sanatorio Británico. Las Lomas del Británico. Británico San Lorenzo. Entérate de nuestras ventajas. Grupo Británico. Es más. Tu salud en donde más te conviene. Con Dermagloss tenés un producto para cada integrante de la familia. Para las nenas, Dermagloss Solar Spray Factor 50 niños. Para la bebé de la casa, el nuevo Dermagloss Solar Factor 65 bebés. A mi marido le encanta el spray invisible Factor 50 por ser de fácil aplicación. Y yo uso Dermagloss Emulsión 50. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Desde que Miguel vende más pólizas digitales y se plantan más árboles en el bosque Aiza, está tan feliz que hasta reparte chocolates. Que tu póliza sea digital es la clave de nuestra felicidad, porque cada póliza digital vendida equivale a un árbol plantado en el bosque Aiza. Protium E. Probióticos en cápsulas. Ayuda a mantener y estimular el sistema inmunológico, favoreciendo las defensas naturales del organismo. Protium E. Ciencia y biotecnología para una vida mejor. De venta libre en farmacias. Con el aval de Laboratorios Zaval. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Protium E. Dermagloss desarrolló una línea pensada para cuidar la piel del hombre. El gel de limpieza facial limpia en profundidad y controla la oleosidad de la piel, la hidrata y descongestiona. Y la crema gel hidratante más aftershave está formulada para restaurar y equilibrar la hidratación del rostro, completando de esta forma el proceso del cuidado facial. Protege de la irritación, calma y refresca. Dermagloss, el cuidado específico para la piel del hombre. Compartimos lo que compone a los protagonistas de los hechos actuales. Cada persona tiene un universo de experiencias que la componen y donde realmente es apasionante ingresar. Lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en el mundo, hechos grandes y pequeños, todo tiene su esencia. Y a esa esencia queremos llegar cada noche aquí, en Mega TV. El mundo cambió. Y la manera en la que te informabas y entretenías también. Vivimos el día a día de forma agitada. El hoy ya pasó, el mañana ya es tarde. El mundo evoluciona. Nosotros también. Por eso hoy estamos a tu lado, estés donde estés, dándote lo que necesites, cuando necesites, que puedas decirnos lo que pensás, que te enteres cuando algo ocurre, siempre, sin interrupciones, cuando quieras y donde quieras. Hoy más que nunca necesitas tener todo en un solo lugar. Rompimos la idea de lo convencional y te traemos lo nuevo. Descarga gratis la app Mega Cadena, disponible para Android y iOS, y disfruta ahora de todos los beneficios. App Mega Cadena. Todo nuevo.
Gracias por continuar acompañándonos. Hoy está con nosotros el doctor David Galeano Olivera para hablar sobre el guaraní. Nos estuvo mencionando que durante la colonia, al inicio, posiblemente sea el guaraní de los carios el que dio base al guaraní que nosotros hoy en día hablamos, pero que este fue mutando con el tiempo, aculturándose con palabras españolas y de otro origen, que también los significados fueron cambiando. También importante el rol de los evangelizadores, tanto los franciscanos primero, luego los jesuitas, ya que primero los guaraníes se encargaron antes de la llegada de esos europeos de dominar la región, guaranizarla a los grupos que ya existían, pero de alguna forma van a ser también esos evangelizadores quienes van a apoyar que el guaraní se imponga, ya que era el idioma de la evangelización en la región rioplatense. También está la mujer como un elemento fundamental, ya que el mestizo, el que originalmente aprende a hablar el idioma de sus padres, fue a través de su madre quien recibe este dulce idioma. Profesor Galeano Olivera, el guaraní, como usted señaló, fue perseguido por mucho tiempo, pero logró sobrevivir. ¿Qué fue o qué es lo que tiene este idioma de pueblo tan arraigado que pudo toda esa persecución lograr superarla? Bueno, partamos de la base que este fue tradicionalmente territorio guaraní. Hablamos siempre del famoso Paraguazú del Atlántico hasta el Araguaí. El río Pilcomayo tiene un nombre antiguo en guaraní, que es Araguaí, el río del occidente, y eso llegaba a la extensión territorial hasta las estribaciones andinas, arriba desde el Caribe y el sur hasta el Uruguay. Bueno, y dentro de ese territorio tan grande, el guaraní fue lengua dominante, y llegan los conquistadores, tampoco llegan en gran cantidad, ¿verdad? Decía yo un momento atrás, embarazan a las mujeres, no tuvieron esa responsabilidad de quedarse con los hijos. Finalmente las mujeres tuvieron que educar a sus hijos, y ese es un punto importante. Los hijos que iban naciendo, metizos, ya nacían inclusive hablando guaraní. Eso se fortalece en tiempos de la colonia, durante todo el tiempo de la colonia, cuando otra vez los misioneros tuvieron que catequizar en guaraní ante la férrea resistencia de los nativos, de los indígenas, de Coacimba de castellano. No querían saber nada del castellano, y que pidieron la autorización a las autoridades del virreinato, y finalmente viene la orden de catequizar la lengua más hablada, el guaraní, al punto que toda la tradición cristiana se tradujo al guaraní, de la mano, como mencionaba, de los franciscanos, obviamente a la cabeza Fray Luis de Bolaños, que traduce el catecismo. Luego la presencia muy importante de Antonio Ruiz de Montoya, quien hace el arte vocabulario, la gramática guaraní, que no precisamente para que los indígenas aprendan, sino que de hecho los indígenas hablan toda su vida, sino que era para aquellos futuros misioneros que llegarían, para que conociesen la estructura morfosintáctica, fonológica guaraní. Y así pasó. El guaraní se impuso notablemente, en vez de ser la lengua del dominante, el que predominara. Acá ocurrió lo contrario, fue la lengua del dominado, entre comillas, el que pasó a predominar. Llega el tiempo de la independencia, y luego se da la presencia de Francia, José Gaspar, y dentro de todo, más allá de la polémica que siempre genera Gaspar Rodríguez de Francia, para nosotros fue un personaje fundamental que ayudó a fortalecer la identidad y el uso del guaraní. A Bendicatorio y Queco Abre, o vamos a estar Bendicatorio y Queco Abre, un extranjero, pocos peruanos que ingresaron, poca importancia se le dio al castellano en su tiempo. La gente hablaba guaraní, y no es que el guaraní se habló más, era el único idioma hablado. Unos cuantos privilegiados eran los que conocían el castellano, y hablar castellano era prácticamente un símbolo en ese tiempo de la minoría. ¿Y qué ocurre después? Todo ese acontecimiento que se dio con la cantidad de guaraní hablantes es lo que preocupó, como te decía, a la cultura de la Triple Alianza, y de un comienzo se habló de la necesidad de destruir al guaraní para destruir a Paraguay. Termina la guerra
en el trayecto de la guerra hay algunos aspectos importantes. López usa el guaraní. En 1867 convoca a los entendidos en guaraní en Paso Pucú y les pide un achete, un alfabeto, lo cual se encargan de hacer. Y una vez hecho el alfabeto, aparece, por ejemplo, el famoso Cabisuí. El nombre ya lo dice, Cabisuí es la avispa esta que pica y duele tanto. Y se usó allí el guaraní para animar a las tropas paraguayas. Y se lo hizo en guaraní. No se usó el inglés, ni el francés, ni mucho menos el castellano. En guaraní fue el Cabisuí. Lo mismo que el cacique Lambarí, estaban también la estrella y el centinela, que ya también estaban en castellano, ¿verdad? Pero allí aparece, por ejemplo, la presencia tan importante de Natalicio de María Talavera, que escribía en guaraní, en verso, en prosa, y bueno, y se alentaba al soldado guaraní. Las mujeres que pelearon, que tanto pondera el Papa Francisco, la más gloriosa de América, aquellas que ya en Abaí, en Itaibaté, inclusive cayeron en poder de los brasileños, fueron violadas por los brasileños. Esas mujeres hablaban guaraní, no hablaban chino, ni francés, ni alemán, hablaban guaraní. Las que murieron tristemente y que también fueron en su momento embarazadas por los brasileños, muchas de ellas con un coraje de novela para matar a sus hijos en su vientre, en Pirigueví. Las mujeres de Pirigueví hablaban guaraní, los niños de Acostañú hablaban guaraní. Ellos no pidieron socorro en inglés, ni en francés, ni en castellano. Guaraní no llegará ni jamás a yucarse de fuera. Bueno, las madres que estaban allí en los montecillos, allá alrededor, mirando el doloroso acontecimiento de Acostañú, lloraban en guaraní. Termina la guerra y ¿qué pasó? 7 días después sale esta disposición del ejército de ocupación prohibiendo el uso del guaraní. Entonces, allí hay que entender que ocurre un fenómeno otra vez muy interesante, Julián. Paraguay queda diezmado, ¿verdad? De ese diezmo que convertimos en 100 por un momento, otra vez un 80% eran mujeres y 20% probablemente varones. Esas mujeres llegaron a tener cuando menos 10, 12, 15, 20 hijos. Tremendas mujeres paraguayas. ¿Y qué idioma hablaban? Castellano, inglés, italiano, romano. Oye, guaraní. Los hijos que nacieron, esos famosos 80 hijos de Bernardino Caballero y otros más que estuvieron por allí, esos niños hablaban guaraní, Julián. Empieza la guerra del Chaco, 60 años después el Paraguay estaba repoblado. Y repoblado con gente que hablaba guaraní. Empieza la guerra del Chaco, ¿qué idioma habló guaraní? Estigarribia declara el 28 de mayo de 1933 al guaraní como el idioma del ejército paraguayo. Y en guaraní se hacían las claves, en guaraní se comunicaba todo, en guaraní canta Emiliano R. Fernández, 13 tuyuquíes cantan guaraní. Momentos después de terminar la batalla, Emiliano se encarga de escribir las letras inmortales de 13 tuyuquíes. Bueno, el guaraní no muere por eso, porque siempre fue el idioma más hablado. Solamente que en algún momento de la historia, yo diría así, una especie de legionarios se encargaron de intentar meter en la cabeza nuestra de que el guaraní ya estuvo por desaparecer. El guaraní siempre tuvo vigencia en Paraguay. Toda la vida tuvo vigencia en Paraguay. Entonces, a partir de allí, de la guerra del Chaco, la posterior tiempo a la guerra del Chaco, es cuando aparecen los estudiosos, entre ellos el doctor Reinaldo Julián de Culas Rosa, en nuestra hoy Facultad de Filosofía, entonces Escuela Superior de Humanidades, en la carrera de Letras, por primera vez enseñando guaraní. El primer docente que enseñó guaraní en Paraguay lo hizo en el ámbito universitario. Pero hasta en eso tiene el guaraní una historia así, Julián. Empezó en la universidad y en 1994 llegó al primer grado cuando empezó la reforma educativa. Pero el guaraní ya empezó en la universidad, de la mano de Culas Rosa. Y fueron alumnos de él que luego incorporaron al Colegio Nacional, a la Academia entonces Militar, a la Academia de Policía, a la Escuela de Locución y Teatro que teníamos entonces en Asunción. Y se fue incorporando. En 1967 se convierte en idioma nacional, cuando el pedido fue que sea ya idioma oficial. En 1992 se convierte en idioma oficial. En 2014 se convierte en idioma oficial del Parlamento del Mercosur.
y hoy en día es enseñado en todas las universidades públicas y privadas de Paraguay. Es más, es un requisito que hoy en día pone el CONES y la NEAES, tanto para la habilitación como para la acreditación. Hoy está en todas partes, más allá de que todavía tiene sus luces y sus sombras. Es un idioma que viene de tiempos oscuros, de noches muy oscuras, y hoy en día ve clarear ese día y ve el sol expandido por todas partes. De ese guaraní estamos hablando hoy día en nuestro país, Julián. Qué linda historia, porque encima son varias historias paralelas, una historia, digamos, de origen, una historia de resistencia, una historia de restitución, ¿no? Profesor, le agradecemos muchísimo el hecho de que nos haya acompañado hoy para hablar sobre esto, y bueno, nos gustaría volver a molestarle a futuro porque creo que quedan muchísimas cosas en el tintero. Muchísimas gracias, Julián, para vos, para todos los que nos están siguiendo. Que pasen muy bien y estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, profesor. Y gracias también a usted por acompañarnos como cada fin de semana para hablar un poquito sobre algo de nuestro pasado, pero también algo de nuestra cultura, aquello que nos hace paraguayos. Un gusto, hasta la próxima.